Hola a todos, ¿qué hay de nuevo, amigos? Vamos con los últimos informes de Irán, ¿vale? Os he hecho un resumen de 2 páginas de lo último que había leído y continuamos con toda la información, Llevamos una semana subiendo talleres. En una semana subiendo talleres hemos perdido 10 suscritos y 3 en Telegram. Así que se plantea interesante lo de darle visibilidad a la fundación. Se plantea muy interesante. No obstante, esta información en torno a lo de Irán, no ciencia, pero sí al conflicto, a la resolución del conflicto, sí que interesa más. Y bueno, se comparte por generar conciencia, ¿no? Por salir de los medios de desinformación oficialistas y que la gente no le dé su credo a una mentira, porque eso luego tiene una repercusión a nivel del campo magnético que te va a afectar también a la salud. Es impresionante, pero es así, es así. De ahí lo importante de estar bien posicionados, de estar bien en la verdad o en el desconocimiento. El desconocimiento ya es verdad, ¿entendéis? Pero poner la mano en el fuego por Zelensky, por Putin, por el Vaticano, por quien sea, pues la trama es muy extensa. Y aunque a priori puedan parecer aliados, luego a la larga pueden convertirse y de todo, de todo. Así que bueno, demos por resuelto lo mejor de todo este caos, porque puede darse una escalada bastante delicada, ¿vale? Confiemos en que se amortigue del mejor modo, pero unos Estados Unidos arruinados, pues tienen probablemente que jugar esa última baza, ¿vale? Ellos pensaban que había 2000 misiles balísticos en Irán. La información que tenían eran de 2000 misiles balísticos en Irán, cuando realmente habían 20.000. 20.000. Ellos habían calculado el ataque habitual, el que habían hecho anteriormente en Irak, en demás territorios, pero no se imaginaban que podían resistir tantísimo, y toda la tecnología que había de fondo, todo lo que había en submarinos, en el agua preparado. Es mucho el baño que le ha dado la nación iraní a la nación israelí. Es muchísimo el baño. Así que vamos con la información detallada, directa de los talleres de Mr. Kess. Los iraníes tuvieron acceso a la tecnología de plasma y a toda la información de los chinos. Hay un rincón secreto. Había un plan en una estructura más grande para hacer otras cosas, y los israelíes intentaron adelantarse y, de alguna manera, al saber que había un plan en camino, cometieron el error de adelantarse a lo que llevaban jugando durante años. Los iraníes realmente los manipularon muy inteligentemente. La inteligencia que alimentaba a los israelíes estaba tan bien controlada que los estadounidenses cometieron su mayor error. Los espías entrenados en Irán eran algunas de las personas más leales a la nación, separados, aislados, totalmente desconocidos. Un día te contaré cómo lo hicieron y construyeron implacablemente día y noche los misiles más avanzados probados bajo tierra. El espía más famoso que Irán haya tenido es el señor Zarif, quien se convirtió en el vicepresidente, pasaba información y escapó de Irán hace pues tan solo unas semanas. Este escrito es del taller de hace también un par de semanas. Se va a ir enlazando con el escrito del taller de hace una semana, como con el taller de ayer mismo. El espía más famoso de Irán, se convirtió en vicepresidente, tal. Él era un negociador jefe, era un tramposo jefe, era uno de los mayores espías que Irán haya tenido. El equipo se mantuvo leal, muy oculto, y la información que el señor Zarif pudo dar a los estadounidenses fue que los iraníes tenían 2000 misiles cuando realmente tenían 20.000. 20.000. Durarán 2 o 3 días y luego conseguiremos un superavión y los bombardearemos, y el resto. Ese era el plan habitual, ¿no? Trajeron a los afganos como parte de un plan más grande para matar a científicos muy apreciados. Pensaron que matando a los de arriba y bombardeando a la nación iraní se levantaría y se daría la revolución. Eso es todo. Nos desharemos de los ricos. Este fue el cálculo de los estadounidenses, los ingleses, los alemanes, italianos y franceses. Como dije, buscaban las mentes y la tecnología de Irán. Y el señor Trump dijo: dennos todo lo que quieran, nosotros tomamos lo que queremos de la centrífuga. Señor, no necesitamos centrífugas, demostramos que tenemos una tecnología más avanzada en Beijing.
Confiaban en que la nación retrocedería debido a estos bombardeos y asesinatos y luego tendrían la revolución. Todo eso es lo que está en la mente de Necian y Trump y compañía, ¿no? Lo que la CIA hizo durante mucho tiempo. Esta vez lo hicieron con los afganos, en el régimen de Irán, pero no movieron, se quedaron quietos, dispararon, abrieron la mano. Un vuelo se tomó en Tel Aviv del que decían que Netanyahu se fue a Grecia. No fue a Grecia, estaba en otro vuelo a Chipre, golpeó con su gabinete en Chipre con los militares británicos y franceses y vieron que planeaban el ataque a Irán. Una vez que comenzara la revolución, pasarían a vaciar el Banco Central de Irán. Y bueno, aquí me gusta mucho esta reflexión que hace un miembro, un compañero, un buscador de conocimiento, supongo, de un poco de la trayectoria de Mr. Kess, ¿no? Que me encanta el vídeo de apertura en el que aparece un poco el recorrido de la fundación, los zooms, que recuerda cuando intentaron atacar a Mr. Kess, asesinar en Países Bajos, Dinamarca, Bélgica. Recuerda el comunicado de prensa que tuvo cuando trabajó en Inglaterra, cuando se presentó ante los cardenales de Roma. Yo eso no lo recuerdo. Recuerda específicamente lo del dron de Irán. Yo eso sí lo recuerdo perfectamente, que Mr. Kess nos explicaba la tecnología de plasma, cómo hacía aterrizar los drones. Incluso recuerdo que se comentó que con la tecnología de plasma, el portaaviones con el cual los estadounidenses intimidaban en las costas iraníes para, como siempre, intentar sustraer el oro de Irán, utilizaron un arma que movieron como si hubieran llegado a mover el portaaviones o el barco, no sé qué tipo de barco era, lo movieron y dejaron como un abollón en la chapa y se fueron impresionados. Claro, la tecnología plasma. También recuerdo cuando dejaron sin cobertura el espacio aéreo de las bases en Irak que tenían los estadounidenses, cuando se asustaron, cuando mataron a Khomeini. Cuando mataron a Khomeini de Irán, a uno de los generales más importantes que allí tenían, les dieron como respuesta a eso a los estadounidenses, que eso por supuesto en Occidente aquí no salió. Este buscador no lo está comentando, pero claro, él está comentando algunas cosas, pero ha intervenido, que sé, en tantas cuestiones, la tecnología de plasma, en tantas cuestiones que cuidado, es a tener muy en cuenta. Es a tener muy en cuenta y de hecho sigue interviniendo, quedan muchas jugadas. A ver qué más recuerda este hombre. Tal, las salas de chat, publica bastante, tal. Dice, parece bastante evidente que su tecnología es la que está detrás del avance de las capacidades hipersónicas de Irán, Rusia y China, y que en Occidente nos han podido replicar. En las últimas 2 semanas se ha planteado la pregunta de por qué no se utilizan los... China usó. Al parecer los chinos hicieron esto. La semana pasada, al encender y apagar aviones, estos desaparecían del radar y luego aparecían en sabe Dios dónde. No se podían detectar, no eran detectables, lo que impactó los sistemas. Los aspectos que vemos hipersónicos son conocimiento oculto que se publicará en el futuro. Funcionan en parte gracias al combustible sólido, pues el combustible sólido a mayor velocidad crea plasma. Si se le añaden ciertos campos al plasma, se puede cambiar. Estas son tecnologías técnicas que están siendo desarrolladas por los chinos, los rusos y los iraníes. Estamos esperando a ver 2 preguntas. ¿Por qué no se utilizan los sistemas? Respondí en la primera parte, es militarismo. ¿Cómo se llama confidencialidad? Le estaba explicando a Rick que hoy hay mucho de eso. Tenemos oficiales del ejército israelí, del ejército iraní, chinos, rusos, estadounidenses y algunos otros en línea. Nos han dicho que saben que los estamos rastreando. Están allí, esperan algunos anuncios, porque tenemos el privilegio de tener información privilegiada, que no es pública. Gracias a la inteligencia que nos da mucha información tal. Hicimos una pregunta simple y los funcionarios respondieron de inmediato en una frase en los primeros 2 días del inicio de este conflicto. Entendemos por qué los iraníes se guardan muchas cosas. Van a probar nuevas tecnologías. Hemos hecho una oferta muy grande e impresionante a los iraníes y esperamos una respuesta en los próximos días que cambiará el curso de la tecnología de plasma y de la tecnología espacial. Tenemos que ver qué deciden los funcionarios, pero tienen que entender que hay una gran cantidad de información que falta en los últimos 12 días de conflicto, que debe entenderse.
que es la razón por la que los iraníes tomaron este curso de acción con cohetes, misiles y el resto. Entendemos que no fue una demostración de poder para atacar, sino que ustedes pueden hacer, nosotros podemos hacer 100 veces peor lo que ustedes han hecho mal. Y ese conflicto ha creado mucho desorden y es la superioridad religiosa más que la superioridad técnica. Después de eso debes entender la guerra islámica en Oriente Medio y el punto de vista occidental. Irán en los primeros 7 días se ha mantenido solo, con 20 naciones apoyando a Israel desde tierra, mar y aire. El daño total al lado israelí es muy grave. Israel ha perdido a más de 7.500 ingenieros, científicos, físicos nucleares y el resto. La estimación es de más de 11.000 a 7.500 científicos israelíes de alto nivel desaparecidos. Israel perdió la mitad de sus científicos nucleares. Simplemente no publican las bajas. Así que déjame explicarte. Del 65 al 75% de la tecnología avanzada de Israel ha sido eliminada. No existirá, no existe. Las bajas son de 5 y 6 dígitos. En términos financieros, las bajas físicas son de más de 100.000. La pérdida total de vida supera las 75.000 en Israel. Solo tienes que entender que estas no son cifras inventadas. Israel acusa a Irán o a los palestinos de construir silos bajo los hospitales. Israel, escuchaste que Irán atacó hospitales militares de Israel, ¿verdad? Ocurrió porque Israel mantuvo la mitad de las armas nucleares, militares y de investigación bajo los hospitales militares. Irán no atacó los hospitales para matar pacientes y soldados militares. La mitad de los soldados en estos hospitales son científicos militares, físicos nucleares, cubiertos por la cobertura militar, etc. Entonces, cuando escuchas que Irán ataca hospitales militares, en realidad se mantienen silos nucleares debajo de estos hospitales. Irán no tocó un hospital civil. Cuando ves al señor Netanyahu decir, este es el hospital, bla, 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 ¿realmente es una base nuclear? Lo mismo de lo que acusaron a los palestinos es lo mismo que ellos hacen, pero de verdad. Tenemos un hermoso dicho, el tipo que se equivocó piensa que todos los demás están equivocados. En realidad, la mayoría de las operaciones centrales de ojivas nucleares militares de Israel en el lado nuclear están bajo los hospitales militares. Es por eso que fueron atacados, así que puedes imaginar 2.000-3.000 personas en estos hospitales. Todos son militares, así que estima que entre 3.000 y 5.000 fueron aniquilados en los hospitales. No es necesario ir muy lejos, es hermoso. El señor Netanyahu dice que al lado de este hay un hospital infantil. No tocamos hospitales infantiles, el objetivo eran silos nucleares militares que fueron alcanzados. Sede de la operación nuclear, 7.500 científicos de alto nivel. Puede ser confirmado por otras fuentes. Debes entender que todo el puerto de Haifa ha desaparecido. Todo el personal militar desaparecido. Ort se ha ido. El refinador se ha ido, la cabeza de Microsoft se ha ido, el laboratorio biológico se ha ido, la sede de Westman se ha ido. Y todo esto se debió a que estaban tan seguros de que la cortina de hierro, de que todos los científicos que trabajan, los científicos y medios, estaban en el centro de la guerra biológica, que iban a estar seguros y que no les iba a pasar nada. De la refinería del puerto de Haifa se han ido 2.5 miles de trabajadores, o sea, 2.500.000 trabajadores. La mayor pérdida ha salido de la mano donde se ponen bases militares en las casas, en el sótano de las casas, cuando se ve estas grandes devastaciones y luego comprendes que realmente eran silos de misiles. Faltan 50.000 en este momento. Esta es la razón por la cual Israel no quiere que veas todos los centros de investigación de microchip, de drones, de tecnología avanzada. Fuera de todo, en una condición de trabajo, según el israelí, lo que vimos con el señor Netanyahu y parado frente al centro de Westman, había científicos que trabajaban allí y lo que sucedió es que nunca pensaron, es que tocaron el centro biológico con 500 personas dentro, en plena operación. Israel ha perdido al 40% de sus científicos. El físico perdió el 40% de sus conocimientos. El daño económico de Israel está más allá de la imaginación. Cerraron las fronteras porque ya no tienen personas. La razón por la que están allí esta vez es porque sus búnkers nucleares, la mayoría de los científicos nucleares han muerto. Mataron a 4, pero perdieron cientos de cientos. Y nunca pensaron porque se creían invencibles. Nadie puede cruzar la cúpula de 3 capas más todos los misiles de Europa y Estados Unidos. Y todo Jordania ayudándolos.
Cuando sus centros fueron atacados, estaban en plena operación. Israel perdió la mitad de sus científicos nucleares, quienes toman las decisiones. Irán no atacó a los búnkeres en que tenían ojivas nucleares. Irán atacó las oficinas de control y los israelíes se sorprendieron de cómo lo supieron. Esta es la razón, como les dije hace un par de semanas, Irán accedió al conocimiento, descargó el conocimiento, toda la información, al menos conocían su objetivo en cada lugar. Ha sido una operación militar, una operación económica y es parte de los ataques de defensa contra Israel. Si miran alguno de los vídeos, misiles antiaéreos, lo que llaman unidades de misiles, se lanzan en los parques entre los edificios y apartamentos. No pongan a la gente arriba. De lo que acusan a los palestinos de hacer es exactamente lo que estaban haciendo ustedes mismos. Netanyahu tiene la costumbre de decir: hemos terminado, nos hicieron esto, pero ya no lo escuchamos porque entonces quieren que otros dañen. Tú lo empezaste, tal. Esto es un poco extenso, ¿vale? Es que es extenso y voy a ir cortando y lo podéis ir viendo en los talleres. Sí, aquí dice eso, que cierran las fronteras, pero no pueden irse porque no tienen suficiente gente, perdieron demasiado, científicamente Israel está fuera, todo este centro de investigación que hace guerra microbiológica avanzada está totalmente arrasado, todos los científicos de estos centros se han ido, a menos que se hayan estado de vacaciones o hayan escapado. Nadie sobrevivió. 1500 informaron que estaban en el edificio y 1500 se fueron. Deberían de haber alrededor de 100.000 muertes. Cuando ves estos enormes edificios, por ley israelí, cada habitación, cada apartamento tiene una habitación segura, y mira qué edificio era antes de que la gente fuera a estas habitaciones seguras en sus propios apartamentos. Ahora el apartamento no existe. La sede del Mossad fue golpeada, perdieron su inteligencia. Haifa, el puerto está inutilizable, vacío de soldados. Fue la esencia de toda guerra química en el mundo. Esto es una ayuda para la humanidad. Vamos al siguiente paso. Toda la investigación biológica, todo el chemical warfare fue operado a través de este centro en las diferentes portadas de diferentes naciones. Ahora se ha ido y eso es de acuerdo con el gobierno completo en funcionamiento cuando fue golpeado. No hay fantasmas en estos edificios. En los científicos, aún las pérdidas son más de lo que el hombre puede imaginar. Entender que esto es una guerra religiosa, nada que ver con la humanidad. Estas personas no tienen ni emoción. El Vaticano decidió avanzar al Estado de Israel, el cual es solo una herramienta y en una gran cantidad de cuestiones económicas. Muchos bancos que las personas afuera no conocen del sistema que traen los chinos, ahora está completando operativo, no necesita un SWIFT, no necesita cambios de diferente mercado, y luego debe comprender la situación económica de Rusia, que ha cambiado con respecto a Ucrania, y esto se mostrará todo muy pronto y bloqueará el material trasero que entra a Estados Unidos. Se están paralizando muchas cosas. Esto va a traer enormes presiones sobre los estadounidenses y tienen que hacer algo para cambiar las presiones internas, y esto terminará en una guerra más grande para desviar la atención. Es horrible lo que está sucediendo, tenemos que detenerlo, estamos intentándolo por todos los medios posibles con el gobierno iraní, encontrar una solución. Le hemos hecho enormes ofertas al gobierno iraní en las últimas 48 horas, tienen que entender que han establecido que han encontrado una debilidad, un sangrado, y no quieren dejar ir ahí así ahora mismo a los estadounidenses, a los israelíes. Muchas naciones árabes están detrás de ellos. Está en juego la arrogancia, que no es buena, y hay un tiempo para detenerse y el tiempo es ahora. Pero antes veamos qué hace Israel. Los estadounidenses no quieren aceptarlo porque hay una razón por la que Trump permanece en el cargo y los iraníes han encontrado su debilidad. Ellos van a resolver el problema por sí mismos. Pues nada, amigos, esto ha sido un poco todo. Os he resumido las últimas noticias de lo de Irán. Vuelvo con los talleres. Quien quiera profundizar más en la temática, ya viene el taller 584, el 85, el 586, el 587. Ahí es donde Mr. Kess habla de todo esto de Irán y se desarrolla más. Yo os comparto un resumen para que estéis así un poco informados, también para levantarle un poco la vibra al canal, porque con los talleres no todo el mundo engancha. Bueno, es normal, yo lo entiendo perfectamente. Y nada, seguimos con los talleres. Esta semana es de talleritos, la que viene probablemente también, y así ya nos ponemos a la par con el canal oficial y ya empiezo a subir más equilibrado.
Así que se compartirán bastantes jugadas próximamente y nada, que ahí nos vemos.